Hola, en el presente video vamos a concluir con el estudio de la teoría del conocimiento de este señor que vemos aquí, que es ni más ni menos que Immanuel Kant. Ahora bien, para poder concluir con el estudio de esta teoría del conocimiento tan interesante, tenemos que hacer mención ni más ni menos a un concepto clave dentro de la misma, el concepto de apercepción trascendental, que va de alguna manera a cerrar esta idea de cómo construimos nosotros la realidad para Kant. Pero vayamos ya mismo a la siguiente imagen para volver a hacer un repaso sobre esta idea del conocimiento, sobre esta teoría del conocimiento kantiana. Siempre aconsejamos a nuestros usuarios de Educatina que vean los videos anteriores, sobre todo en este caso, porque hemos hecho un repaso video por video sobre los conceptos claves y así fuimos avanzando, fuimos construyendo como un edificio del conocimiento en Kant. Por ende, repasemos. En el video anterior nosotros decíamos que las intuiciones sensibles sin categorías serían ciegas, sin las categorías serían ciegas, porque no sabrían cómo acomodarse dentro de nuestro entendimiento, y a su vez que las categorías sin las intuiciones sensibles serían vacías, es decir, se necesitan unas a otras. Ahora bien, también conocimos las formas a priori de la sensibilidad, conocimos lo que era el espacio y conocimos lo que era el tiempo. Todos los datos sensibles se van a acomodar en un espacio y en un tiempo determinado. Entonces, el conocimiento que adquirimos por el entendimiento, dice Kant, se va a limitar a la apariencia de las cosas. Es decir, nosotros creemos que conocemos el objeto tal como es, pero en realidad estamos conociendo el fenómeno, es decir, cómo se nos manifiesta aquel objeto, porque la realidad noumenal, es decir, el noumeno, la cosa en sí, es incognoscible para nosotros, los seres humanos. Tan solo conocemos fenómenos, es decir, la forma en la cual se nos manifiestan los objetos. Seguimos con este repaso. El conocimiento entonces no es algo que se impone al hombre de una manera así, no es algo que va directo al hombre, sino que al contrario, los objetos del conocimiento son precisamente el resultado de las facultades que tenemos para elaborarlo. Entonces, ¿qué es el conocimiento para nuestro amigo de Königsberg? Bueno, el conocimiento es el modo en cómo construimos de manera racional e inteligible la realidad. Modo, entonces, de construir la realidad, recordemos, de manera racional e inteligible, claro, teniendo en cuenta que nosotros somos siempre los que conocemos y que por eso mismo hacemos que las cosas se hayan de someter a nuestra capacidad y posibilidad de conocerlas. Y esto es lo que se denominó giro copernicano, por eso este concepto anotado aquí. Y lo que también Kant denominó la deducción trascendental de las categorías. Nos quedamos aquí con esta deducción trascendental de las categorías. Categorías que, recordemos, no pueden demostrarse a posteriori, es decir, por medio de la experiencia, sino que son a priori. Recordemos, no pueden demostrarse a partir de la sensibilidad, es decir, no pueden demostrarse empíricamente. Esto es clave para que a ustedes les quede bien fijo esto. Ahora bien, su deducción tiene que ser trascendental. ¿Por qué? Porque tampoco las podemos explicar desde una lógica formal. Entonces, por eso hablamos de una deducción trascendental de las categorías. Y el principio, y ahora sí vamos llegando a la cuestión, el principio en el cual se basa esta deducción trascendental de las categorías es lo que Kant denominó, y vamos a ver aquí, unidad sintética de apercepción, o también conocida como
apercepción trascendental. Lo pueden encontrar como unidad sintética de percepción o como apercepción, como estamos marcando, trascendental. Como estamos viendo, consiste en el hecho de percibir la combinación de todas mis representaciones y su unificación. Nosotros anotamos la definición para que ustedes puedan en sus hogares tomar nota también y fijar bien el concepto. Entonces, decíamos que esta percepción consiste en el hecho de percibirnos a nosotros mismos a partir de la combinación de toda la diversidad de mis representaciones, es decir, de nuestras representaciones y, claro, de su unificación, ¿sí? Este acto de unificar es un acto espontáneo del entendimiento. Acto espontáneo, entonces, del intelecto. Importante que nos quede fijada esta cuestión. Hagamos un nuevo espacio, sigamos. ¿Por qué? Porque también debemos decir que esta unificación no solo es un acto espontáneo del intelecto, sino también que es consecuencia propia del sentido interno, es decir, de aquella forma a priori de la sensibilidad que es ni más ni menos que el tiempo. En pocas palabras, ¿sí? La percepción significa, para que ustedes entiendan, vamos de nuevo a explicarlo, que a la vez que percibimos los fenómenos en un espacio y tiempo preciso, somos conscientes de cómo los vamos percibiendo, es decir, de cómo vamos siendo afectados por esa percepción. Es decir, esto va a suceder en todas nuestras representaciones. Esto, es decir, la representación de esta unidad sintética, como nosotros hablábamos, de esa unidad de conciencia, nos va a proporcionar para Kant el yo mismo, es decir, el conocimiento del yo no va a ser más que la representación de la conciencia. Representación, entonces, de la conciencia. Repetimos entonces, la representación de esa unidad sintética de percepción, de esa unidad de conciencia, nos va a proporcionar entonces una identidad. Esa identidad, decíamos, era este yo. Hemos concluido con el estudio de la teoría del conocimiento en Kant. Si tienen dudas, la realizan debajo de nuestro video y si hay algún elemento que ustedes por duda o por curiosidad quieren conocer, podemos agregarlo porque, claro, la teoría del conocimiento kantiana es enorme, pero esperamos que este compendio les sirva para poder aproximarse por sí solos a los libros de este genial pensador. Gracias por acompañarnos hasta aquí.